Pues nada, muy buenas tardes a todos, socios del Centro Riojano, amigos y gente que creo que es por primera vez pisa el Centro Riojano, lo cual me enorgullece mucho, ¿no? Porque efectivamente pues, somos un centro abierto también, aparte de que somos el centro que de alguna manera es la casa de los riojanos en Madrid, pues también contamos lógicamente con actividades que están abiertas pues, al público que le puede interesar, ¿no? Decirles en primer término que este centro pues, tiene una historia larga, tiene una historia de nada menos que de 125 años. El Centro Riojano se fundó en el año 1901 y este año cumplimos los 125 años. Lo vamos a celebrar en el mes de marzo y con alegría y bueno, pues, orgullosos de la trayectoria que ha seguido este centro en Madrid con distintos avatares y con distintas circunstancias, pero bueno, aquí está muy presente y muy vivo, ¿no? Con muchas actividades que desarrollamos. Ya digo, hoy coinciden dos actividades, esta que yo creo que ha suscitado un interés importante y hay un trabajo también muy interesante sobre la trayectoria de España en América. Pero en fin, se ha dado esa circunstancia, ¿no? Y no es anormal, sino que quiero decir que tenemos una actividad cultural pues muy rica, se puede decir, muy constante y bueno, pues en ese sentido pues la de hoy se enmarca en esa idea, en esa dinámica, ¿no? Nosotros tenemos, desde no hace mucho, nos hemos, dijéramos, involucrado por las actividades culturales. Bueno, tenemos actividades de todo tipo. Tenemos fundamentalmente, lógicamente, el Centro Riojano es un centro de representación de La Rioja en Madrid y de los riojanos, ¿no? Procuramos dar a conocer pues, la actividad de nuestros paisanos, el desarrollo económico y tenemos pues eso, un contacto muy directo con ellos. Desarrollamos catas, por ejemplo, catas de vino con bastante frecuencia y también de productos distintos, porque La Rioja, me imagino que ustedes conocen que es una tierra muy rica en gastronomía, ¿no? Aparte del paisaje, que también les recomiendo que se acerquen por allí, en gastronomía también. El vino es nuestro buque insignia, pero tenemos otros muchos productos que también son interesantes. Y bueno, el tema de la música, pues desde no hace relativamente mucho tiempo, pues también la hemos integrado en las actividades de este centro riojano. Tenemos un piano que adquirimos, ¿cuánto hace, Martín? 3 añitos ya. 3 años. 3 años. Y a partir del piano, pues tenemos también, pues eso, actuaciones pianísticas, música clásica, a veces acompañadas también con sopranos para interpretar, sopranos o barítonos para interpretar piezas determinadas. Tenemos también un coro polifónico que, oye, pues también es un orgullo para nosotros. Se ha ido asentando y se ha ido consolidando también desde su creación, que tampoco fue hace mucho. Yo llegué hace 3 años, o sea que estamos muy melómanos y esa actividad y ese aprecio por la música pues también lo completamos y estamos desarrollándolo con un ciclo de zarzuela. La zarzuela realmente es el género español por excelencia, ¿no? Está claro que sí. Tiene una trayectoria que ya lo comentara un poco Rafael, pero que se remonta pues eso a tiempo seguramente al siglo XVII, pero bueno, que todavía sobre todo tiene su expresión fundamental en el siglo XIX y en el siglo XX. Y bueno, conocimos a Rafael Padilla pues un poco por casualidad en un acto parejo a este, y la verdad que le fichamos ahí de una manera muy contento por nuestra parte, de forma que estamos desarrollando un ciclo de zarzuela. Este ciclo de zarzuela
empezó ya en septiembre, ¿no? En octubre del año pasado, y este va a ser la segunda fase, la segunda parte de este ciclo, que continuará también en el mes de febrero, marzo y mayo, de manera que podemos dar un repaso bastante exhaustivo a este género nuestro, del que tenemos esa música y esas romanzas, muchas de ellas pues muy metidas en nuestra sensibilidad, ¿no? en nuestra mente, y cuando las escuchamos pues la verdad que nos emocionan y nos gusta muchísimo, ¿no? Pero bueno, aquí el maestro es Rafael Parrilla. No es nuevo en esta plaza, como he dicho, ya ha actuado ya en otras ocasiones, y me decía él al comenzar, al estar aquí hablando, que bueno, que parece que ha habido un enganche, una adicción, no me salía antes la palabra y tampoco la cogía, una adicción que ha producido Rafael, pues bueno, con su buen hacer, explicando la zarzuela. Hay que decir que Rafael Parrilla ha tenido una actividad profesional que no tiene nada que ver con la música. Él es ingeniero industrial, está jubilado, aunque no lo parezca, y bueno, pues él en su juventud, entiendo, pues efectivamente estudió música y sobre todo se enganchó a la música de una manera importante, y con la jubilación pues lógicamente pues ahora ha encontrado pues una actividad que yo creo que le satisface y nos satisface también a nosotros, ¿no? Encontrar en la jubilación, ¿no? un nicho de actividad que sea gratificante y positiva, pues está muy bien. Y bueno, él, ya digo, en esta situación suya de jubilado, pues ha desarrollado distintas conferencias, sobre todo en tema de zarzuela, pero no únicamente sobre zarzuela, porque también tiene también alguna actividad que me ha gustado mucho, por ejemplo, alguna conferencia sobre los Beatles, por ejemplo, que son clásicos. Me pareció muy bien y que seguramente deberemos también intentar que lo tengas por acá. Ha dado muchas charlas, 30 charlas en Madrid y fuera de Madrid, ha estado en Calahorra muy recientemente y creo que con mucho éxito y con el beneplácito de la alcaldesa de Calahorra. Y en el Real Casino de Madrid también ha tenido, en fin, distintas intervenciones. Ayer le conocimos nosotros de una manera también anecdótica, pero que nos enganchó. Y a partir de ahí, pues bueno, pues ya digo, lo tenemos aquí ya desde septiembre, pues eso, para deleitarnos con su saber, acompañado, como veréis, con unos vídeos que son muy interesantes y que vienen a reflejar pues las piezas que nos suenan y que nos llevan un poquito a la fibra a todos, ¿no? Así que no quiero hablar más, no quiero continuar más, que me estoy enrollando mucho. Y nada, Rafael, te paso los trastos, ¿eh? Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ante todo, después de esta presentación, que sí que yo creo que nos hemos enganchado mutuamente, debo agradecer que veo aquí muchas caras conocidas. O sea, está claro que hay gente que ha venido a charlas anteriores y que sigue. Entonces, muchísimas gracias, y eso quiere decir que estamos disfrutando mutuamente, que es al fin y al cabo mi interés. Yo no doy unas charlas profesionales ni musicológicas ni buscando desde el punto de vista musical, sino que aquí vengo a compartir un género que desgraciadamente, bueno, desgraciadamente no, nadie hace ahora mismo música barroca. Entonces esto tuvo un principio y tuvo su fin. Tuvo una época de oro que empezó en 1850 como una forma de unos
profesionales, compositores, libretistas, cantantes, de decir, caramba, la ópera italiana se está llevando todo el público. Tenemos que hacer algo para que lo que se haga aquí guste a la gente y esto. Y entonces, desde el principio definieron algo que enganchó muy bien con toda la sociedad española, que fue mezclar lo hablado, lo cantado y lo bailado. Y además una total simbiosis de lo que se ve en la calle, lo ponían en la zarzuela, y los éxitos de la zarzuela pues iban deprisa pues por toda España, ¿no? O sea, benditas bandas de música, en los salones finos tocando el piano y la señorita cantando, en la calle, o sea, realmente tenían un impacto bastante fuerte. Una cosa a destacar, una zarzuela no tenía ninguna subvención, entonces había zarzuelas que no pasaban del segundo acto. Y como protección, como había dinero, pues se acercaba gente a la zarzuela. Hubo literatos que no triunfaron en la zarzuela, pero como protección a los autores no se decía de quién era la zarzuela hasta que sobrevivía 3 días, que se pensaba que entonces, vale, ya había vivido lo suficiente. Hay zarzuelas con 200 representaciones y con 300 y con 400, pero así seguidas, pero que realmente eso era, gustaba o no gustaba. Entonces seguía adelante. Bueno, en la primera charla lo que estuvimos viendo fue el principio, los orígenes. Barbieri, Arrieta, el Chapí. Hoy vamos a seguir con la segunda mitad del siglo, pero realmente la segunda mitad del siglo, y voy a dar 4 charlas, porque luego hay otras 2 del siglo XX. Realmente en 4 charlas pues hay que concentrar un poco, entonces hay algunas cosas que se solapan entre finales del siglo y principios del siglo, y hay cosas de las que no voy a hablar. Ha habido en Madrid, no sé si habéis ido alguno, una cosa que eran los bufos de Madrid, en el Teatro de la Comedia. Interesantísimo. Los bufos de Madrid fue un movimiento que hubo por un tal Francisco Arderius, que trató de traer a Madrid lo que era la ópera bufa de París. Tuvo bastante éxito y sobre todo le dio como otro ambiente. O sea, había un cancán, que bailaban señoritas estupendas en el intermedio, o al final, estaba cuidadísimo de voces, y era en muchos casos pues novelas de aventuras. O sea, hay una de Chapí que se llama Robinson, está la famosa Los sobrinos del Capitán Grant. O sea, cuidaba muchísimo todo esto, y fue salir un poco del ámbito tradicional de lo que se veía en la calle, sino dar un poco de imaginación. También en esta época, y ahora lo vamos a ver, en esa segunda o cuarto del siglo, el último cuarto del siglo XIX, los movimientos que hubo, los movimientos sociales, hicieron que la gente lo estuviera pasando mal y que había poco dinero. Entonces salió el concepto que fue el teatro por horas, y que la zarzuela pasó a ser el género chico. Obras que no pasaban de 1 hora y que en vez de tener 2 sesiones podía tener 4. Entonces con eso la gente seguía yendo, seguía con esto y todo esto. Eso ha dado unos magníficos, sobre todo en zarzuela. En teatro no ha dado tan buen resultado, pero en zarzuela sí hay grandes obras, como ahora veremos, que son de género chico. Y insisto en eso, que de género chico nada. Las zarzuelas de más de 1 hora eran género grande, las de menos de 1 hora género chico, y luego estaban una tendencia que hubo, que ya veremos en la siguiente charla, de principios del siglo XX, que fue tirando, bueno, hoy también vamos a ver algo, que fue tirando ya hacia la revista, hacia un género que también surgió de ahí y que ha tenido muchísima importancia. Entonces, bueno, sin más, vamos a empezar a tener en cuenta eso, que estamos hablando de una sociedad sin redes sociales, sin televisión, sin radio, que lo que arrastraba masas era la zarzuela y los toros, entonces que sacaban a hombros a los que lo hacían bien en la zarzuela, o sea que es que era así, pero solo los que triunfaban, o sea, de más de 10.000 zarzuelas, hoy en día yo creo que se representan solo 200, 250,
como mucho. O sea que la selección natural que ha habido con la zarzuela hace que nos llegue auténticamente la crema. La crema, el público ha sido el que ha dicho que tiene que sobrevivir y que no. Y sin más, pues vamos a entrar en materia, ni más ni menos que con Federico Chueca. Federico Chueca nació en la Torre de los Lujanes, en la Plaza de la Villa, que ya aprovecho para para contaros que el día 10 de febrero en la Real Sociedad Económico-Matritense de Amigos del País, sí, tiene un salón precioso para 100 y pico personas, y entonces voy a dar una charla, la que voy a dar aquí ya más tarde en abril o así, la de pasacalles y pasodobles. Entonces he preguntado que si podía decir a la gente que si podían venir, y me han dicho encantados, esto está para difundir la cultura. O sea que quien quiera ir a la Torre de los Lujanes el 10 de febrero. Entonces, bueno, niño prodigio, dio un concierto de piano con 9 años, la familia tenía una pastelería, estaban en buena situación, pero los padres querían que estudiara medicina. Empezó a estudiar medicina, pero iba allí, ahora se diría, a jugar al mus, a cumplir con lo que decía su padre, pero realmente no, lo que le interesaba era la música. Se metió en alguna revuelta estudiantil, terminó en la cárcel del Saladero, que es como se llamaba la cárcel que había entonces, y ahí escribió unos valses que presentó luego a Barbieri. A Barbieri le gustaron, le ayudó a orquestarlos, y entonces pues ahí empezó, pero pasándolo mal, o sea, de pianista en cafés, vendiendo canciones, haciendo venga, a ver, ¿sobre qué quieres que escriba una canción? Pues sobre esto. Entonces el tío improvisaba, ¿no? O sea, desde luego era un talento auténticamente innato. Posteriormente se dice que si no era un músico súper formado, y en efecto sus mayores éxitos los tiene yendo en compañía de alguien. Él ponía la gracia, la chispa, el salero, la inspiración, y luego las tareas ya de orquestación y tal, pues le ayudaba sobre todo Valverde. Valverde ha sido. Hablamos del bateo, Año pasado por agua, Azucarillos y aguardientes, la Gran Vía. No es solo todo madrileño, está también la Alegría de la Huerta, y hay uno que tiene una importancia muy buena, que es Cádiz, que ahora os hablaré también de Cádiz. Entonces, sin más, que la música suene. Fijaros la influencia de la calle, cómo mezcla música, cómo mezcla música, sobre todo española, con otras influencias que se ve que vienen de fuera. Ahora lo veréis. Esto no suena a vals, vienés, por ejemplo. Vuelve a España, a la chulería,
en vena. Esto suena a la marcha radisca. Esto suena a una marcha vienesa. Pero es que en realidad es un pasacalles, ¿eh? Bueno, antes de seguir, el bateo. Bateo quiere decir bautizo, para que veáis un poco la guasa que ha habido siempre en los temas sacados del pueblo y tal. El bautizo de un niño nacido de una pareja que no están casados, que su mejor amigo es un anarquista y que quiere que el anarquista sea el padrino. Entonces, las conversaciones entre el padrino y el cura, porque el anarquista, el padrino podría nombrar al niño, entonces le quería llamar... ¿cómo se llama? Robespierre, le quería llamar Robespierre. Y decía, pero hombre, ¿cómo vas a ponerle Robespierre si no es un santo? ¿Cómo que no es un santo? Fue un mártir. Entonces, eso es así, es ambiente de Madrid y es muy, muy bonita. La interpretación es de la Radio Philharmonie, Deutsche Radio Philharmonie, por Karl Max Chichón, que vive en España, es la pareja de Lina Caranca, y están, tanto Lina Caranca, una magnífica soprano como él, están propagando la zarzuela por todo Europa. Pues eso da gusto de verles. Y vamos a pasar a otra cosa, que es ya la Gran Vía. La Gran Vía. Los primeros estudios de la Gran Vía se empezaron en 1862. Duraron los estudios hasta 1899, la obra es de 1886. La construcción empezó en 1910 y terminó en 1929. Entonces, claro, decían, sí, nuestros políticos saben proyectar muy bien. O sea, hay una guasa y hay una crítica absolutamente clara en todo esto. Y yo creo que la Gran Vía fue el primer ejemplo, que luego siguió con el año pasado por Agua, por parte de Chueca, de una revista de actualidad lírica, con temas muy bien cuidados. O sea, tuvo un éxito brutal, llegó por toda Europa, Nietzsche lo vio en Turín, y mandó una carta a un amigo suyo ensalzando lo que había. Pues eso es una maravilla. El que va a cantar Caballero de Gracia es este señor que os tengo aquí, que es Carlos Marín. Si, igual le reconocéis como componente de Indigo. Ha muerto, murió hace unos años, murió muy joven, pero este nació en Alemania, murió en Inglaterra, hablaba 4 idiomas, era español y vivía la zarzuela y potenciaba la zarzuela a tope. La representación es de lo que hizo José Luis Moreno en los años 80 en el Teatro Calderón, que hay cosas muy dignas hechas ahí. Yo quiero un caballero de gracia. ¡Presente! Caballero de gracia me llaman. Jovencísimo. Soy así, pues sabido es que a mí me conocen por mis amoríos todo Madrid. Es verdad que soy un poco antiguo, pero que poniéndome disfraz, soy un tipo gentil de carácter cordial, a quien viva la sociedad. Yo soy el caballero que con más figura baila en los salones con mi voz. Y las niñas se dislocan por tenerme fértil. Soy el caballero que con más finura baila los salones con mi voz. Y las niñas se dislocan por tenerme fértil.
Yo sé cantar la norma, yo canto hasta brindas, canto el Ave María que ya no cabe más. Que con más finura baila los salones con mi voz. Y las niñas se dislocan por quererme hacer tirín. Caballero de gracia me llaman y efectivamente soy así. Pues sabido es que a mí me conocen por mis saboríos todo Madrid. Es verdad que soy un poco antiguo, pero que poniendo Chueca lo denominó como una revista lírico-cómica, fantástico-callejera en un acto. O sea que eso solía ponerle algún subtítulo. Y... Quiero un caballero de... A ver. Y ahora vamos a seguir con la Gran Vía, pero también haciendo un pequeño homenaje a Nati Mistral. Nati Mistral es una gran cantante, a mí me parece una gran cantante, que bueno, se la conoce más por la copla, pero ahora veréis qué calidad de interpretación tiene. Y de aquí lo primero que hacer aprendí a barrer, a fregar, a lavar, a coser y a planchar, pero viendo que esas cosas no me hacían prosperar, consulté con mi conciencia que al pronto me dijo: aprende a sisar, aprende a sisar, aprende a sisar. Salí tan mañosa que al cabo de un año tenía 6 trajes de seda y satén, y a poco que ustedes mediten un poco, ya saben, o al menos se lo han figurado, de dónde saldría para ello el barnet. Anda, Benegilda, que hay que ver cómo está la vida.
y lo que me quedaba me lo guardaba un militar. Yo no sé cómo fue que un domingo después de comer, yo no sé qué pasó, que mi ama a la calle me echó, pero al darme el señorito la cartilla y el carnet, me decía por lo bajo: te espero en Eslava tomando café, tomando café, tomando café. Después de este lance servía un boticario, servía una señora que estaba muy mal. Me vine a esta casa y aquí estoy al pelo, pues sirva un abuelo que el pobre está lelo y yo soy el ama. Y punto final. Esto es que me gusta compartir con vosotros lo que voy encontrando, porque realmente siempre es muy espectacular verlo tal y como es en el teatro. Pero es que esto me encanta porque ya no se habla en chulesco, ya no se habla como se hablaba en Madrid, y esta se le caían las palabras. Esta me ha gustado por eso. Además de que yo creo que lo hace muy bien, pero bueno. Y ahora vamos a ver también de la Gran Vía, Amelia Font, que es de toda una familia dedicada a la zarzuela, hija de Dolores Marco. Yo soy el Eliseo, un baile de misto. Yo tengo mis salones al lado de un parador. ¿De Muñoz? Sí, señor. Pues apaga y vámonos. ¿No hay enfrente un café? Eso sí que no lo Y sé. ese le conoceréis, El que de vive la es un televisora Pepe doctor. Tous. Pues la muestra es de Herrador. Y un poquito más abajo, según dijo un caballero, se verá dentro de poco el retrato de Espartero. El torero. El torero, el valiente general, el patriota de vergüenza, el constante liberal. Liberal, Liberal, ahora no hay de ser verbal. Yo soy un puente de criadas y de horteras, a mí me buscan las cocineras, a mis salones se disputan por venir, lo más neto de la higiene. Allí no hay broncas y el lenguaje es súper fino, aunque se bebe bastante vino. Y en cuanto al traje que se exige en sociedad, de cualquier modo se puede entrar. Ay, pollo, que cuando bailando no enseña la camisa por detrás. Y hay cocinera que entra en el salón, llena los guantes de carbón. Se baila la manera con rivales sin discrepar en tanto así el compás. Y al dar las vueltas con gran rapidez, válgame Dios lo que se ve. ¡Qué
vamos a pasar directamente, o sea, tuvo muy seguidos la Gran Vía, el año pasa por agua, que también era siguiendo el mismo esto, y luego sacó Agua, Azucarillos y Aguardientes. Agua, Azucarillos y Aguardientes es... No, al revés, fue Agua, Azucarillos y Aguardientes antes que el año pasado por agua. Se dieron 200 representaciones seguidas de esto, y eso en Madrid era algo absolutamente insospechado. Veréis cómo aprovecha, puedes ver Leandro Calderón, de lo que se hizo en José Calderón. Es realmente una historia de costumbres, como veréis ahora. Este es el coro de las niñeras.
zarzuela y han pasado a la calle, o si se ha recogido la calle y se ha metido en la zarzuela. Solozábal también mete lo de eres alta y delgada como tu madre, con Ainhoa Saradá, y aquí habéis visto dos ejemplos. Entonces es muy normal encontraros con trozos de decir, ¿esto es de la zarzuela o esto la zarzuela lo ha cogido? Entonces, pues bueno, ese es otro tema a ver. Antes de seguir con esto, esto es un homenaje que se hizo a Chueca por el Ayuntamiento de Madrid en el centenario suyo. Entonces fue una maravilla, pero lo que hicieron fue coger gente conocida, artistas jovencitos, y dando su interpretación. Entonces esta es la pelea de las aguadoras entre la que tiene un puesto y la que va con el jarro vendiendo agua, pero que no tiene puesto. Entonces estas dos se dedican a revista musical, son, os digo el nombre, a ver, no lo tenéis por aquí, bueno, pues no os lo digo, pero que lo he quitado, lo debe de quitar por algún lado, o sea que bueno, pero bueno, que me da lo mismo, son Fernanda Castillo y María Adamés o Adamuz o algo así. Entonces se dedican las dos a hacer musicales. Entonces se le ve la frescura de la juventud en su interpretación de lo que es la zarzuela, ¿no? A mí es una cosa que me gusta mucho. Tú sin duda te has creído que yo soy una cualquiera, porque tú tienes un puesto y yo voy con la basera. Pero ya sabes lo que eres, más de dos y más de tres, porque tú eres una cosa que ya sabes tú lo que es. Déjenla ustedes, no la contengan, que esa me teme más que a un nublao, y estoy segura que si la dejan no va conmigo a ningún lado. ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! Ya te dije yo esta noche que enseguida que te viera te arrancaba el añadido por chismosa y embustera. Si tuvieras un poquito de vergüenza y dignidad, no pasabas por mi puesto con la cara levantada. No te pongas tantos moños, que a pesar de tu honradez, a la calle de Quiñones te han llevado así una vez. Pero a mí todavía en la procesión no han venido a invitarme pa' ir de peto. Tú no tienes ni decoro, ni principios, ni vergüenza, y si vuelves a mirarme te voy a arrancar la tremenda. Yo no quiero más valiente que pase por detrás, que esta noche no te salva ni la paz y caridad. Se evitará, si llega el caso, se evitará. Es atrevido, en el siglo XIX no se atrevía a hacer algo así, pero me parece bien, o sea, porque cuando se coge la pieza se respeta la música y luego la puesta en escena se hace con calidad, pues está bien, ¿vale? A mí me gusta ese resultado. A ver. Y esto también, bueno, pues es... Esto es más reciente. Faltaría el sol, digo la luna, que es de noche. Amelia Font, Que yo Pepe venga Tous. rebujar en ese cacho de gloria. Y usted, señor Tomasa, recoja el puesto yo, y vaya luego a casa y espérenos allá. Vamos andando del bracero, agárrate. Vamos andando por la calle de la fe. Rica, Uno, fea, ya, rosa, cerdo, lila. ya. Y en cuanto el santo vea a esta chiquilla, vas a oír todo salta de la parrilla. Cuando os presentéis vosotros dos, al ver la grandeza que tienen los amores, no se puede estar Uy, uy, no te desagarres porque así arrimadito
el santo, siempre a tu lado. Quiero estar por tu chocolate, al sincerado. Es totalmente actual, este pasodoble, y hacemos que se pone ahora mismo en las plazas de toros, o sea, es totalmente actual. Y también para que veáis que Chueca no hacía solamente esto. Bueno, pero ten cuidado y acuérdate que no es lo mismo sembrar trigo en la tierra que sembrar cariño en una mujer. O sea, no era solo Madrid lo que hacía Chueca, hacía de todo un poco. Por eso os he puesto una foto y además murciana, no aragonesa, no del norte, no. Riojana tampoco, es murciana. Bueno, y ahora vamos a hablar de otro monstruo. Tomás Bretón realmente yo creo que cambió un poco ese... realmente es coetáneo de Chapí, pero digamos que Bretón tuvo su punto fuerte un poquito más tarde que Chapí. Bretón marca un poco el cambio entre los dos siglos y un cambio también de sensibilidad.
Empezó también de monstruo, de niño prodigio, con 16 años se vino a Madrid para tocar en orquestas y seguir su formación en el conservatorio. Es de Salamanca y estuvo con Emilio Arrieta. Recibió al final de la carrera el premio de composición del conservatorio con Ruperto Chapí, o sea que salieron los dos a la vez de los estudios. Le becaron en Bellas Artes de San Fernando, se fue a Roma, Milán, Viena, París. Allí empezó a componer sinfonías y unas primeras óperas. Este hombre toda su vida defendió el establecer una ópera nacional y realmente no le hicieron mucho caso, tuvieron más éxito, como ahora veremos, las zarzuelas, pero fundó la Unión Artística o Musical. Como director de orquesta fue bastante bueno y luego fue director del Conservatorio de Madrid desde 1901 hasta su jubilación en 1921. Tiene sobre todo eso, un montón de música sinfónica, música de cámara, tiene óperas, tiene zarzuelas. ¿Pero qué es lo que nos ha quedado de él? Pues nos ha quedado esta.
tres apuntes. Os he puesto el bateo, os he puesto la Gran Vía, os he puesto agua, azucarillos y aguardiente, os he puesto, ahora empezamos con la verbena de la Palma. Todos son género chico, todos son de una hora. Entonces, en el caso de la zarzuela, eso obliga a los compositores a comprimir y entonces hay más música que he hablado y entonces están en algunos casos cuidadísimo. Entonces, nos encontramos con estas maravillas. Perdona, el bailarín era Ernesto Neira, ¿no? Pues no te sé decir. Sí, posiblemente. Ese que estuvo cargo de Ordóñez. Este es de la época, lo puedo buscar y ya te lo diré. Te lo diré quién es. Porque esto, lo que sí te digo es que es de la época de José Luis Moreno y en el Teatro Calderón. Y ahí hay un montón de cosas grabadas que yo tengo que ir buscando lo que voy encontrando en la red. Aquí tenemos a Enrique del Portal cantando algo. Pues hasta luego, si nos vemos. Vaya usted con Dios, mi querido don Sebastián. Tiene razón, don Sebastián. Ahora se le llamaría un pagafantas, pero es para mí es enternecedor, o sea, es algo como que me provoca cariño, aunque realmente ahora mismo lo que está diciendo sería muy discutido. Sigo la pública opinión, mas si me encuentro como un muchacho que te hace de Dios. Eso es entrañable. Pues nada, lo que se pueda, adelante y tira con los manos. Y la fuerza de la ¿qué tal? Una morena y una rubia, hijas del pueblo de Madrid, me dan el opio con tal gracia que no las puedo resistir. Caigo en sus brazos ya dormido y cuando llego a despertar siento un placer inexplicable y un delicioso bienestar. Y es que las dos, se deshacen por verme contento, esperando que llegue el momento en que yo decida cuál de las dos me gusta amar. Me gustan todas, están guapísimas, tan airosas, tan graciosas. Algo me cuestan mis chulapas, pero la cosa es natural. No han de salir a todas horas con un vestido de percal, pero también algunas veces se me ha ocurrido preguntar si me querrán estas chiquillas por mi dinero, nada más. Pero acá. Y es que las dos. Se deshacen por verme contento, esperando que llegue el momento en que yo decida cuál de las dos me gusta más, cuál de las dos me gusta más. Me gusta más. Este hombre, Enrique del Portal, tiene muchas gracias. Me parece que murió pues con hasta el COVID. Pero bueno, y aquí tenemos la antología de la zarzuela en la Plaza de Toros de las Ventas, que es un montaje espectacular, también organizado por... Calidad,
Y esto Buenas noches. Esto es de la película de Televisión Española, la serie de películas que hizo sobre zarzuelas en los años 60 y 70, que son muy buenas y que normalmente eran actores conocidos, pero que le ponían voces de profesionales. Pero en este caso creo que no, que la que canta es ella, y me parece que él también. Es Vicente Parra. Buenas noches, tenga usted. Concha Velasco. Nos caímos, lo esperaba. ¿Quién es usted? No lo sé. Es muy flaca de memoria, pero en fin, ¿cómo ha de ser? Yo veré si se recuerda que me ha visto alguna vez. Es un chico que la sigue, pero no se alarme usted. ¿Cómo que no? El que la sigue lo mata. Dos palabras. Con permiso. Aquí estoy. Vamos a ver. Esto no me gusta un pelo. Deja usted que yo avise a mi tía. Vale, Verá canta. usted cómo ella lo despacha. ¿Dónde vas con mantón de Manila? ¿Dónde vas con vestido chiné? A lucirme y a ver la verbena y a meterme en la cama después. ¿Y por qué no has venido conmigo cuando tanto te lo supliqué? Porque voy a gastarme en botica lo que me has hecho tú padecer. ¿Y quién es ese chico tan guapo? Oiga, pollo. Con quien luego la vais a correr. Un sujeto que tiene vergüenza, un honor y lo que hay que tener. Sí, señor, tengo de todo. Y si a mí no me diera la gana de que fueras del brazo con él. Qué pesado. Pues me iría con él de verbena y a los toros de Carabanchel. ¿Sí, eh? Sí. Bueno, esto se considera como el tope de un poco cómo había llegado unos años más tarde. Puedo decir, es imposible estar por encima de la verbena de la Paloma o de la Revoltosa o de la Gran Vía. Entonces eso abrió un poco el camino, que la próxima charla logremos más, a nuevas ideas, a nuevos enfoques dentro de la zarzuela. Y un ejemplo que está entre esas dos aguas del siglo XIX y el siglo XX es Amadeo Vives. Nació en Colbató, muy cerca de Montserrat. Padres panaderos, el párroco le dio clase de música, se trasladó a Barcelona, formó parte del coro del Gran Teatro del Liceo con 11 años, tuvo un accidente, bueno, estudió piano, armonía, composición, fue el fundador con Luis Millet del Orfeo Catalán. Tuvo un accidente a los 7 años que se le atrofiaron el brazo y una pierna y se fue a Madrid, probó con una zarzuela y tuvo un éxito tremendo. Y fue realmente como un amor a primera vista. Se pasó el resto de su vida yendo de Barcelona a Madrid. En Barcelona se le reconocía muchísimo su valía, pero en Madrid también. Y caramba, o sea, tenéis la canción El Emigrant, que es suya, pero también tiene la ópera Maruxa, o sea, en Galicia, y las zarzuelas Bohemios y Doña Francisquita. Periodista, o sea, todos los músicos de los que os hablo y los libretistas tenían una presencia tremenda en la vida cultural española. Entonces, unos escribían en periódicos, otros eran académicos de San Fernando, todos estaban totalmente metidos. Fue muy respetado tanto en Madrid como en Barcelona. Y aunque él escribiera la mayor parte de su obra no en catalán, sino en
castellano, en español, pero no había el tipo de piques que hay ahora ya con intervención política, sino que era bastante más natural la relación de los músicos en Barcelona con lo que estaba ocurriendo en Madrid. Bueno, en Barcelona hubo 13, igual que en Madrid, 13 teatros dedicados a la zarzuela, a la vez. O sea que es tremendo la relación. Por acortar un poquito, no pongo bohemios, me voy a centrar en, para mí, su obra maestra. Daros cuenta que es 1923. O sea, ya me he pasado al otro siglo. Pero es que las charlas las empiezo y luego cogen vida propia. Y esta ha salido muy de Madrid, como habéis visto. Entre la Gran Vía, la verbena de la Paloma. Entonces, ¿qué narices? Hay que poner Doña Francisquita. Podía poner también de Sorozábal, el manojo de rosas, pero no. Eso ya queda para otro día. Entonces, para que veáis el tratamiento que dan el libretista y el músico a Doña Francisquita ya es totalmente distinto. Aquí ya refleja un poco una sociedad evolucionada. Ya no hay nadie vestido de chulapo, ya están vestidos de la época, siguen teniendo las influencias. Y desde luego Doña Francisquita, para mí, igual que la verbena de la Paloma, es cuestión de verla entera, porque no hay nada que se pueda desechar. Para mí es un conjunto, me resulta difícil decir qué pongo. Entonces, bueno, tenemos aquí a Alfredo Kraus y Enedina Lloris, que durante los años 80 pues fueron el máximo en el Teatro del Liceo, aquí en la Zarzuela, por el extranjero, fueron los que más representaron Doña Francisquita. Entonces vamos a oír algunas cosas de aquí. ¿Qué dice? No, Francisquita. Ese es mi nombre. Nombre divino. Ya me parece que está en camino. Yo quiero daros explicaciones, pues me figuro que algún primo, mi nombre honrado, todo el menguado para fingiros una pasión. Pues vaya un modo de comenzar. Lo he echado todo al rodar. Juro que no. Entonces, lo simulo. Ningún recado yo os he mandado ni a vuestra reja llegué jamás. Todo el cortino se ha descosido, miedo lo merezco, no lo haré más. No sofoquéis, Fernando, que acaso la invención
tienen que cantar alguna vez en la vida, porque les encanta, realmente le llaman la de los trinos, entonces realmente es muy difícil, es muy exigente, pero es una maravilla cuando sale bien. Vamos a seguir con doña Francisquita. Por el humo se sabe dónde está el fuego. Del humo del cariño nacen los celos. Son mosquitos que vuelan junto al que duerme y zumbando le obligan a que despierte. Si yo lograra de verdad para siempre dormir el alma y dormir el Pero somos matiza, Alfredo Crausto, como no se deja llevar. y borrar el vértigo de aquella Cómo suaviza todo, es una maravilla. Por una puerta del alma va saliendo la imagen muerta. Por otra puerta llama la imagen que podría curarme el alma. Se entra por los ojos y a veces sueño que cariño de mi alma, recién nacido, la llama extingue. Ay, de aquel cariño, vana ilusión. En amores no valen matar la llama. En las cenizas muertas queda la brasa. El amor se aletarga con los desdenes y parece dormido, pero no duerme. Hay quien lograra de verdad para siempre dormir el alma y dormir el alma. La alegría de enamorarte y borrar el vértigo de aquella mujer fatal. Caramba con don Alfredo. Bueno, se les llaman romanzas porque eran los romances que iban por los pueblos con un pequeño acompañamiento de vihuela o algún instrumento de música, y eso pasaron a llamarse romanzas. Entonces la zarzuela tiene romanzas, no tiene arias, como tiene la ópera por influencia italiana.
A mí esta pieza me encanta. Bueno, dentro de Doña Francisquita es muy completo y como veréis, esto no tiene nada que ver con lo anterior. He puesto esto, que ella no es Ana Ibarra, esto es del Teatro de la Zarzuela, porque me encanta cómo lo interpreta y es una piececita que a mí me encanta de Doña Francisquita. El marabú. Que le acompañe, Morena. Pues el marabú, bolero gitano, que usted ya sabe que tiene mucha salera. A un jilguero esperaba mi jaula de oro con el aire, con el marabú, con el marabú. Ay, que me muero, San Juan de la Cruz. En vez de un jilguero me ha entrado un loro con el aire, con el marabú, con el marabú. Ay, que me muero, San Juan de la Cruz. Esa jaula no sabe lo que le espera. Con el ay, con el marabay, con el marabú. Ay, que me muero si me dices tú. Es un pájaro el oro de mucha cuenta. Con el ay, con el marabay, con el marabú. Ay, que me muero. Ay, virgencita de la luz. Jesús, y después para mí marabú. Mira bien que los pajarracos tornan a picarte si los retas tú. Y después de picar, marabú. O sea, como veis en la zarzuela es muy importante saber interpretar. O sea, eso me gusta de que es realmente completo, de que estás mezclando la interpretación con lo cantado y luego con lo bailado. Pero hay que, no es solamente que sea muy buena voz y que lo cante bien, sino que además tienes que montar el show escénico haciendo que sea escénicamente aceptable, como hemos visto aquí. Y ya para terminar, pues esta es una de las piezas más famosas de toda la zarzuela. Os dejo con ello. El fandango.
después de esto, no terminó. Bueno, y sin más, muchas gracias. Nos vemos en la siguiente, la primera mitad del siglo XX, que es muy interesante. Vale. Muy bien, muchas gracias, Rafael. La verdad que hemos disfrutado muchísimo con tus explicaciones, con los vídeos que nos has puesto, que nos han emocionado muchos de ellos. La verbena de la Paloma, la Gran Vía, Kraus. Para mí Alfredo Kraus es el mejor tenor. Supera, en fin, a nivel español, supera a todos. Y nada, pues eso. Estamos emplazados al 23F. Ahí va, pues sí. Sí, sí. El 23F, vale. El 23F continuaremos pues con tu magisterio, disfrutando con la zarzuela. Muy bien. Muchas gracias por venir y nada, tenemos un vino para tomar ahora. Muchas gracias.